Seguimos comentando a este personaje que hemos llamado Anomos, para entender en qué consiste el personaje, cuál es su origen y cómo se le combate. Es preciso que partamos de una idea, que es la de la misericordia de Dios, y que de ahí pasemos a la gracia de Dios que nos auxilia oportunamente, y de la gracia a la libertad. Misericordia, gracia, libertad. De esa forma es como combatimos a Anomos, que hemos dicho que significa sin ley. El hombre sin ley. El impío que nos habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Cuál es su origen? Yo iba a leer, tengo pensamiento de leer el capítulo 2 del Génesis, 3 versículos del capítulo 2 del Génesis, pero sobre todo quiero irme antes todavía, porque el pecado del hombre no tiene su origen en el propio hombre. Juan Pablo II nos comentaba que el pecado nuestro es como un reflejo, como una imitación, como un seguimiento del pecado angélico, del pecado de los ángeles, de los demonios, cuando se rebelaron frente a Dios. Satanás dijo, no serviré. Se negó a obedecer, se negó a hacer la voluntad de Dios. En esto consiste precisamente el pecado del hombre. Y vamos a verlo ahora en el Génesis, pero no viendo la caída, que ya en otros vídeos la hemos comentado, sino viendo el antes de la caída, viendo precisamente lo que Anomos nos niega, que es la ley. Nos aclarará San Pablo que el demonio, tomando ocasión de la ley, nos sedujo y nos mató. ¿Qué ley? Nos dicen los versículos 15, 16 y 17 del segundo capítulo del Génesis lo siguiente. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Tenemos por tanto que Dios da a Adán una ley con un solo mandamiento: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es este árbol de la ciencia del bien y del mal? Nos explican los exégetas, también nos lo explican algunos santos padres, que no se trata del discernimiento moral. Este árbol de la ciencia se refiere más bien a una reclamación de autonomía moral, es decir, de decidir por ti mismo la norma moral, decidir qué es bueno y decidir qué es malo. Por lo tanto, una rebelión contra nuestra propia naturaleza de criaturas, contra el hecho de que Dios es nuestro Señor. Y por lo tanto, quien determina la bondad o la maldad de los actos, de los pensamientos, de las palabras, la ley moral tiene su origen en Dios y por lo tanto es ley divina. Frente a esto es frente a lo que se revela Eva, que intenta ser Dios. Porque la serpiente, para seducir al hombre y arrastrarlo a su mismo pecado anterior, al non serviam, lo que hace es decirle a Eva: no es verdad que moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él,
se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y este conocimiento no se trata de un dato almacenado en el cerebro. No es lo mismo saber que conocer. En hebreo como en castellano, saber y conocer parecen lo mismo, pero tienen matices distintos. Saber se refiere pues a conocimientos generales la geografía, las matemáticas, y conocer se suele asociar a la experiencia. Cuando tú conoces a una persona, no dices yo sé a fulanito, sino conozco a fulanito. El conocer entonces hace relación a que ha habido antes o algún contacto o alguna experiencia o algo en común. Hemos estado en la misma clase, en la misma fiesta, hemos coincidido en tal viaje. El conocer se refiere siempre a un aspecto más profundo que el saber. Bien, Eva quiere entonces, seducida por la serpiente, la experiencia del bien que ya tenía y la del mal. De esto va Anomos. Anomos quiere experimentar por sí mismo, quiere decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Este sería el origen. ¿Cómo lo vencemos entonces? Sabiendo el origen, podemos saber cómo vencerle. Y la respuesta es el amor. La respuesta es el amor. Porque lo que hace el demonio es matar la capacidad de amar del hombre. La serpiente seduce a Eva para que no pueda amar a Dios, ya desconfía de él, que no pueda amar a la naturaleza, culpa a la serpiente, que no pueda amar al hombre, le da de comer al hombre. Y a partir de ahí también lo verá como un dominador, que nos lo cuenta el capítulo 3 del Génesis. Entonces, frente a Anomos, el amor. Recuperar el amor. Por eso nos dirá San Pablo en la carta a los romanos: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama ha cumplido la ley. Es interesante, porque amando vencemos a Anomos. Y por eso dirá, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, la caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Por eso, hermanos, hablaba antes de la misericordia, de la gracia y de la libertad. En lugar de negar la grandeza de la ley moral, en lugar de negar el no adulterarás, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás, el ir a misa el domingo, el confesarte cada vez que estés en pecado mortal o simplemente necesitado de la ayuda de la gracia, el comulgar al menos una vez al año, el ayudar a la iglesia en sus necesidades, todo esto lo vivimos como una ley insoportable, como una carga, cuando somos de Anomos, no cuando somos de Cristo. No cuando somos de Cristo. Por eso, hermano mío, no negamos la grandeza de la norma, sino que estamos dispuestos a humildemente reconocer que no podemos, con el fin de alcanzar misericordia para progresar sin desánimo. Ya nos hemos liberado de esta forma de las ataduras de la ley del pecado, no de la ley que da la vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, que también nos explica San Pablo. Pues de esto se trata, hermano mío. Pido gracia a Dios. Le pido la gracia a Dios para que Él, conmigo y en mí, haga la obra saludable, haga la obra que salva. Por eso lo digo, a lo mejor, yo no puedo abrirme la vida. La doctrina de la iglesia es que no hay quien la aguante. Yo me he divorciado, pero es que a mí me ayuda a comulgar. Cosas así. Hermano mío, la ley no nos aplasta. La ley es una promesa de plenitud. La ley de Dios, la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús,
precisamente da vida, y con la vida da libertad. Y experimentamos la misericordia. Hermanos, así vencemos a Nomos. Podemos cumplir la ley precisamente porque por la gracia no nos pesa, sino que nos permite vivir en mayor plenitud y progresar sin desanimarnos.